Hola amigos de Perlas Cristianas, estamos aquí en una nueva entrega de Perlas Cristianas para hacer una visión, una revisión de lo que es la transición del Papa Francisco a el nuevo Papa León XIV. Y lo vamos a hacer de una forma sintética. A lo largo de esta semana he podido escuchar muchísimos, muchísimos, pueden ser más de 30 audios y vídeos donde se habla de la figura de León XIV, será continuista, no será continuista. Vamos, que allí podemos encontrar opiniones de todo tipo. No son más que especulaciones porque evidentemente el papado, si Dios le da vida al nuevo papa, pues se traduce en muchísimas acciones, muchísimo trabajo, muchísimas actuaciones públicas, privadas. Porque no nos olvidemos que el Vaticano es un Estado y es un gobierno. Y eso, personalmente, es mi opinión, come pues la mayor parte del tiempo y de los esfuerzos del Papa que esté. Ese Papa lo utilizará en una dirección u otra. Es decir, del Papa Francisco pues llegó a acuerdos con China que veremos a ver cómo los continúa el nuevo Papa, León XIV. Pero no quiero entrar en esa materia, sino quiero hacer un esquema general, que es el que les presento aquí. En este esquema general que les presento, como ven, está dividido entre nosotros los individuos, las personas, los católicos y la Iglesia Católica. Y además lo dividimos en tres partes, que es una vulgaridad, es decir, es lo que en cualquier acción que queramos acercarnos debemos pensar: la ética, la moral y la política. La ética, que hace referencia a nosotros, a nuestras personas. La moral, que hace referencia al grupo donde vivimos. Y si somos católicos, al grupo católico. Y la política, allí en el establecimiento cívico, social en el que convivimos los católicos. No se nos puede escapar, y todo lo que voy a relatar en este audio-vídeo no es más que fuentes distintas recogidas e intentar sintetizarlas ahora en esta mínima conversación, en esta misma mínima charla. No relato las fuentes porque sería totalmente, sería decir, y lo dijo fulano, pero que sepan que lo que voy a relatar no es original, es totalmente copiado en este cerebro. El pueblo de Israel comenzó su andadura, tal y como nos lo describe el Éxodo, porque quería hacer un acto litúrgico en el desierto. Y le pidió al faraón poder moverse al desierto para celebrar ese acto litúrgico a su Dios, al Dios de Israel, a Yahvé. Y ese fue el origen de todo el hecho en que Moisés demandaba al faraón y el pueblo de Israel demandaba ese acto litúrgico. Es decir, que la raíz de nuestra esencia es la liturgia. Nosotros los católicos, sin liturgia, no somos nada. Esa es la primera raíz. Después lo podremos cubrir con muchos elementos, muchas ideas, pero el hombre, ante la llamada de Dios, responde, y responde de forma litúrgica, de forma sacramental. Esa es la base de este concepto que vamos a manejar. Y todo lo que voy a relatar a partir de ahora se basa en que si el hombre no tiene esa liturgia, no tiene esa relación, esa religión, entre comillas, porque no somos nosotros los que vamos a Dios, sino que Dios ha venido a nosotros, pues el hecho católico no tiene ningún sentido. El pueblo de Israel pidió al faraón y el faraón se negó. Y fíjense todo lo que describe el Éxodo en cuanto a que el pueblo de Israel se fue, lo persiguieron, etcétera, etcétera. Y el pueblo de Israel estuvo 40 años buscando una tierra, símbolo de que nosotros católicos no somos de este mundo, sino que estamos buscando esa tierra.
40 años. Entonces, si nosotros los católicos tenemos que responder de forma ética, moral y política, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo primero es que la Iglesia Católica nos tiene que nutrir de esa ética. Y en esta parte es muy sencilla, porque prácticamente si uno coge el Evangelio y el Antiguo Testamento y los Salmos, permanentemente están hablando esos elementos, están hablando siempre de lo mismo. La reacción que tenemos que tener nosotros, cada uno como personas, para cuidar, proteger, alimentar, dar hospitalidad. Hay actualmente podcasts y conferencias muy bonitas de Higinio Marín hablando sobre la hospitalidad, de que hay dos opciones, y lo voy a sintetizar, pero va a quedar muy extraño. O recibir al que viene y atenderlo y alimentarlo, o comérmelo, ser caníbal. Tiene Higinio Marín, le recomiendo una conferencia que tiene sobre este tema, y tenemos nosotros también un podcast intentando resumir esto, el que es muy, muy interesante. Así que la parte de la ética yo creo que no tenemos ningún problema. Cualquier católico está receptivo a la caridad, a atender al prójimo, a atender a la persona que llega, a atender al necesitado. En el Evangelio tenemos muchas actuaciones de Jesús donde nos deja muy claro el porqué. Pero es que Jesús es el espejo del Antiguo Testamento. En el Levítico hay párrafos enteros donde se expresa la necesidad de atender al hambriento, al necesitado y dar hospitalidad. No les cuento nada en el Eclesiástico y en Sabiduría, o en Tobías. Es decir, la Biblia está plagada de hechos éticos que nos llaman poderosamente a actuar. Un católico no puede ser ajeno a esa actuación ética de protección, de favor, de cuidado. Luego cada uno lo haremos de aquella manera que creamos más conveniente para proteger también a los nuestros, pues debemos administrar nuestras capacidades, nuestros medios y nuestras posibilidades. Y asumimos todos en la parte ética que no somos más que administradores de bienes. Por eso, evidentemente, cuando hablamos de codicia, avaricia, ambición, son elementos que están tapando y mitigando lo que sería la parte fundamental de la ética. Porque en la medida que yo me quiero proteger con mis bienes, estoy también evitando que esos bienes puedan llegar a personas que lo necesitan, y por lo tanto estoy incumpliendo una parte ética de mi ser individual. Evidentemente, yo puedo vivir mi evangelio sin acordarme de que hago actos éticos, pero desde el punto de vista filosófico o intelectual estoy haciendo hechos éticos. Esa sería pues la primera parte que tienen en el gráfico. La Iglesia nos aporta el evangelio, la escritura, y eso es lo fundamental. Pero tenemos la segunda parte, que es la parte de la moral, que parece que la moral no es necesaria, porque la moral nos cohíbe, nos coarta, nos limita, nos impide. Bueno, pues Higinio Marín también tiene una conferencia muy interesante sobre cómo consiguen las prohibiciones darnos libertad. Es decir, llevándolo a este comentario, cómo la moral, que nos dice cuáles son los campos, cuáles son el territorio que nos debemos comportar, también nos aporta libertad. Ese es el gran valor de la moral. Yo te hago libre diciéndote lo que no puedes hacer, o lo que sí haces te va a perjudicar. Esta es una parte que la Iglesia debe permanentemente infundir y difundir a los católicos por medio de la tradición y el magisterio. Tradición y magisterio. Es decir, que no podemos esperar de la Iglesia Católica que nos rompa la tradición ni el magisterio trayendo nuevas normas morales. No tendría sentido. Porque entonces querría decir que los anteriores que han vivido a nosotros han vivido en unas normas morales inadecuadas, injustas,
impropias? Evidentemente no. Evidentemente eso no tendría ningún sentido. Precisamente la Iglesia Católica lo que se reafirma es que la tradición y el magisterio lo que nos van dando es una base, un apoyo permanente para que podamos los católicos de hoy no estar reinventándonos, no estar configurándonos. Por eso cuando la Iglesia Católica pretende ser megáfono de lo que la sociedad civil, lo que la sociedad moderna está viviendo y lo replica y lo intenta llevar a los católicos, es peligroso en la medida que está introduciendo elementos que a lo mejor no están en la tradición y en el magisterio. Y de eso tenemos en las últimas décadas tenemos 1000 ejemplos. ¿Por qué? Pues porque del Vaticano II, que fue un intento doctrinal de que la Iglesia viviera mucho más de puertas afuera su fe, pues se incorporó lo que se llamó lo que es el modernismo, que es escuchar al mundo e introducir el mundo dentro de la Iglesia. Entonces, ¿qué es lo que se puede esperar y se desea por parte de este católico de la Iglesia? Pues que introduzca las normas de la moral que vienen de la tradición y el magisterio. Y de eso nos nutrimos, ¿de dónde? Pues nos nutrimos fundamentalmente del catecismo de la Iglesia Católica. Y ahí están las normas. Evidentemente llegan clérigos que nos dicen, bueno, pero lo que no decía Jesús no quiere decir que no lo pensara. Bueno, pues eso en ciencia siempre se ha dicho que eso no tiene ningún sentido. Es decir, nosotros trabajamos con los hechos, sabemos lo que Jesús dijo y lo que decía Jesús era revolver otra vez a plantear y asentar lo que decía el Antiguo Testamento. No he venido a quitar ni una sola coma, sino a darle cumplimiento de la ley. Claro, cuando intentamos coger unas partes del Evangelio y omitir otras, eso puede estar bien cuando estamos intentando explicar algo, porque no podemos hacer en una explicación, utilizando el Evangelio, intentar hacer una especie de píldora donde contenga absolutamente todo. No, utilizamos un trocito. Pero cuando estamos debatiendo, intentando dar luz, sí que tenemos que ser fidedignos y utilizar el Evangelio en todo su esplendor, en toda su riqueza y en todos sus cruces que existen. Por lo tanto, la moral que se espera de la Iglesia Católica tiene que ser fundamento del magisterio y de la tradición. Vamos al siguiente paso, vamos al paso de la política. Ya tenemos un individuo, una persona católica que vive éticamente y que vive la moral dentro de la Iglesia Católica, que no le han quitado esa moral, que no la han transformado, no le han dicho lo que era A, ahora es B, lo que es C es no. Y no tampoco se le intenta decir a ese católico que, hombre, todo depende, porque cuando depende ya es una palabra que podemos hacer probabilístico, sociológico, psicológico, es decir, el depende puede ser ya más complejo. Eso no quita que cuando una persona accede al sacramento de la reconciliación y está delante de ipsum Christo, del mismo Cristo, en el sacramento de la reconciliación, el sacerdote intente entender, comprender y ayudar y alentar a la persona que se acerca al sacramento de la reconciliación. Porque nos acercamos al sacramento de la reconciliación por dos razones. Una, porque creemos que éticamente no hemos actuado correctamente o que moralmente no hemos actuado correctamente. Nosotros no nos acercamos al sacramento de la confirmación a ver al sacerdote o a darle gracias. No, nos acercamos al sacramento de la reconciliación porque entendemos que éticamente nos hemos comportado incorrectamente, hemos pecado. O que moralmente hemos infringido esas reglas morales. Si no, no tendría sentido. Entonces allí el sacerdote sí que utilizará su conocimiento y su ser humano para comprender lo que le estamos explicando, intentar ayudarnos y otorgarnos ese perdón. Pero ese perdón
nos tiene que llevar a volver otra vez a esas normas morales. Bien, entramos en el campo de la política, el campo de la política. En el campo de la política, ¿quiénes hacen política? Los únicos que tienen que hacer política son los católicos laicos. Esa es mi opinión. Nosotros estamos obligados, somos animales políticos, somos animales sociales. Nosotros tenemos que hacer política. No nos podemos esconder diciendo, no, los políticos son muy malos y nosotros no hacemos política. No. Todos hacemos política. En esa medida que todos hacemos política y debemos hacer política, debemos ser nutridos por la Iglesia. ¿Pero cómo nos nutre? Por la afirmación ética y por la afirmación moral. Yo no espero a que la Iglesia defienda los valores que la moral católica defiende de forma directa. Yo debo defender esos valores morales. Y ella, la Iglesia católica, me tiene que reafirmar y formar. Alguno cuando me está escuchando dice, hombre, pero tú también eres Iglesia católica. Claro, yo soy Iglesia católica activa, militante, pero quien tiene la obligación de formarme, darme consuelo, ayuda, soporte e ideas y argumentos es la Iglesia católica. Los obispos, los sacerdotes, los que se nutren y contienen y tienen la tradición y el magisterio. Porque si no, a mí me están obligando a ser pues prácticamente lo mismo que ellos, pero en pequeño. Y evidentemente eso no tiene ningún sentido porque personalmente un católico no tiene ese tiempo para poder atender y conocer y argumentar. Sería injusto ofrecerle a los católicos la situación de que tuvieran que estar tan formados como el último obispo. Eso sería inhumano. Es decir, un católico vive y tiene que vivir su fe y estar nutrido por la Iglesia. En la política, pues, actúan los católicos, no la Iglesia. ¿Y dónde actúa, pues, la Iglesia? ¿Dónde debería actuar la Iglesia? Pues donde ha habido ejemplos en el siglo XIX, y voy a citar dos, donde el papado, los obispos, por lo tanto, podían actuar. Y es para defender a la viuda, al huérfano, al pobre, al siervo de Yahvé. A los siervos, a los pequeños. Cuando a estos se les trata injustamente, la Iglesia tiene que lanzar su voz. En defensa, especialmente. Pero solamente cuando se está infringiendo un daño o hay que ayudar directamente a las personas que están sufriendo un daño. La Iglesia Católica en el siglo XIX hizo algo que muy pocos conocen y no se quiere repetir, pero se mantuvo firme ante el hecho esclavista en Estados Unidos. Estaba en contra del esclavismo. Totalmente. Y no hay ningún tema que no se puede dudar de esto porque hay documentos papales que afirman una y otra vez que el que maneje esclavos automáticamente está excomulgado. ¿Les parece increíble? Pues hay un libro precioso que lo pueden encontrar en Amazon, donde es versión americana, está escrito en inglés, donde se explica con concreción cómo actuó la Iglesia Católica ante el esclavismo en el siglo XIX en Estados Unidos. Es decir, la Iglesia ante un hecho grave, moralmente grave, actúa. Pero la Iglesia no tiene que venir a decirme cómo tiene que ser la organización de un país a nivel político, de izquierdas o de derechas. Porque las izquierdas o de derechas ya son cuestiones que tienen que organizar, dirimir las sociedades con sus individuos. Y allí los católicos tienen que aportar todo lo que es su fe y todo lo que es su moral. Podríamos decir que cuando un papa hablara muy bien de la derecha o de la izquierda, de los liberales o del capitalismo, evidentemente estaría haciendo ya una política partidista. Recibir a unos y no a otros. Pero lo que sí está claro es que si recibe a unos, tendrá que decirles, desde el punto de vista moral, qué es lo que considera el papado
o el sacerdote o el obispo de lo que está haciendo esa persona que es incorrecta. Es incorrecta a la luz de la moral católica, porque es un encuentro físico. Si no se encuentran, o cuando los poderes públicos manifiestan cuestiones que son claramente en contra de la doctrina social o la moral de la Iglesia Católica. También debe dar respuesta. Porque la Iglesia está en este mundo. La Iglesia está en este mundo para dar luz y llevar a todos a la verdad. Llevar a todos a la verdad supone que todos puedan conocer esa verdad. Y para que esa verdad exista, se tiene que colocar la luz del Evangelio, de la palabra de Dios, el magisterio, el apostolado de la tradición apostólica de siglos. Porque si no llegamos a esa verdad, no somos libres. No vamos a repetir aquí las palabras de Jesús: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que quiera ir al Padre debe pasar por mí. No dijo, con que seáis buenas personas os vale. No. Nos colocó una conciencia, esa conciencia actúa en nosotros, nos hace responsables de nuestros actos, utilizamos la ética, la moral y vivimos políticamente. Y damos a esa sociedad herramientas políticas para que cada vez se acerque más esa sociedad a la verdad y, por lo tanto, llegue a ser libre esa sociedad. Sin libertad no hay verdad. Y sin verdad no hay redención. Esto es, pues, lo que le planteamos al nuevo Papa. Evidentemente, con el Papa Francisco, con Bergoglio, lo que hemos aprendido, lo que he aprendido yo personalmente, es primero que he madurado. Se van a sonreír, ¿no? Con mis años, que madure, ya era hora. Que he madurado porque me he percatado de que el ser Papa no libraba a nadie de ser él. Y probablemente, como me decía un buen amigo, el Papa Francisco vivió su papado siendo él, muy él. Y eso nos ha traído, pues, una confusión en índole moral y en índole político. En índole ético no, porque en índole ético hubiera sido ir en contra de las enseñanzas de Jesús, de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y claro, pues hubiera sido bastante difícil, hubiera sido complicado, ¿no? Negar lo que Jesús decía de la viuda del pobre, negar lo que dice el Levítico, es imposible. Con lo cual, esa confusión está metida en la parte moral y en la parte política. Que el nuevo Papa debería ayudarnos a salir de ahí, de esa confusión. ¿Qué ocurriría si no nos ayuda a salir de esa confusión y se queda quieto y no actúa, se queda en foto fija o persevera y continúa llevándonos? Bueno, pues lo que he aprendido yo, que lo que nos queda a los católicos como elemento importante es la oración. La oración por medio de la Santísima Virgen en el rosario, ofreciendo el rosario, ya saben, siempre por las necesidades de la Iglesia y del Papa, las intenciones del Papa, que tienen que ser de acuerdo, y si el Papa no tiene las intenciones rectas, pues las oraciones que nosotros hagamos, no se preocupen que la Santísima Virgen nos las presentará a su Hijo porque no son correctas. Y luego ofrecerle una oración de intercesión permanente. Porque lo que yo he aprendido es que por mucho que critiquemos o pongamos luz sobre lo que hace indebidamente un Papa, el Papa continúa haciendo lo que él personalmente considera. Y eso no es mucho más de lo que hacemos todos nosotros. Pero el Papa tiene una obligación. El Papa no es igual que yo. Un obispo no es igual que yo. Un sacerdote no es igual que yo. Cada uno tenemos en la Iglesia un papel. En la Iglesia católica, no en la protestante. Ya saben que en la Iglesia protestante todos somos iguales.
Yo puedo organizar una iglesia, alquilar un bajo de un local, convocar a la gente que cree en Cristo y cada domingo celebrar y acudir ahí y que acudan ahí personas que creen que mi evangelio, tal y como lo predico, es bueno y les gusta. Pedirles el diezmo y cada día dedicarme más a esa iglesia. Eso es el ser protestante. Los católicos no somos todos iguales. Yo no soy igual que el Papa. Yo no simplemente estamos en un plano ético en el que él tiene que actuar éticamente y yo actúo éticamente y los dos somos éticamente seguidores de Cristo. No. La Iglesia Católica no es eso. Ya dejó de ser eso hace mucho. Prácticamente desde que el mismo Jesús, antes de subir, instauró esa organización, ese hecho apostólico que es la Iglesia. Una Iglesia que decide y organiza cada uno de sus pasos de forma jerárquica. Con lo cual, ¿qué ocurrirá si León XIV reafirma pues, las enseñanzas confusas de la moral que Papa Francisco nos pudo traer o de la política, intentando parecer que todo lo que era izquierda era lo mejor y lo de derechas era lo peor? Pues aquí no hay derechas ni izquierdas, aquí hay evangelio, apostolado, magisterio y católicos que quieren vivir su fe. Porque en la suma, la Iglesia Católica no ha venido para construir un reino de Dios en la tierra, un paraíso. No, ha venido para ayudar a que las almas de todas las personas que viven en el planeta Tierra alcancen el cielo. Es un camino de salvación. Y por lo tanto, evidentemente, aquí en la Tierra tenemos que hacer que las personas que sufren dejen de sufrir en la medida que podemos y articular medios para que el sufrimiento se mitigue. Eso es lo que debemos hacer. Pero el fin último de la Iglesia Católica es la salvación de las almas, la vida eterna. Porque si eso pensamos que no es el fin último, pues entonces el objetivo, el medio mediano, pues tampoco lo será, porque simplemente será humanismo o una ONG o solidaridad. Que les puedo decir que yo conozco muchas personas que están en el mundo de la ONG, pero no piensen que están haciéndolo por el bien de los demás, sino simplemente construyendo su propia carrera profesional. Punto. Estoy construyendo mi carrera profesional en una organización que es no gubernamental, donde hay unos salarios, una estructura económica y vivimos allí. Bueno, pues hasta aquí lo que para Perlas Cristianas, para el editor de Perlas Cristianas, que soy yo, considero que lo que es el Papa, el nuevo Papa León XIV, pues nos puede ayudar o no nos puede ayudar. Y lo que nosotros tendremos que hacer en el supuesto de que el Papa León XIV pues no nos vaya aportando esa aclaración en la confusión que nos ha dejado el Papa Francisco. Para todos aquellos que crean que el Papa Francisco no ha dejado en ninguna confusión, pues que sepan y entiendan que para el que habla sí que lo ha dejado. Y ese elemento no es positivo para los católicos, para los que vivimos en fe, porque debemos intentar acercarnos a la verdad. Y la verdad nos hace libres. Y sería importante que no neguemos la confrontación de esta opinión, porque en la confrontación de ideas, de argumentos, es donde sale la verdad y la luz. Así que, amigos de Perlas Cristianas, hermanos en la fe, del planteamiento que hacemos, esperemos que salga a la luz. Hasta la siguiente.